ganó Javier Milei y ganó La Libertad Avanza. Porque Claro, ganan a las dos. claro. Sí, el no candidato más solamente- votado y es la fuerza más votada. En las dos cosas, el candidato más votado y la fuerza más votada. Este excéntrico economista que se define como liberal libertario y se declara anarcocapitalista, que pregona la libertad de mercado y la idea de un Estado con mínima intervención en la economía, fue el más votado en las primarias abiertas y simultáneas de Argentina del 13 de agosto. Se presenta como el candidato de la anticasta política, una referencia a lo que, según él, es la clase política argentina tradicional, supuestamente solo ocupada de sus propios intereses y su propia sobrevivencia. Cuando nosotros hacemos encuestas o grupos focales, escuchamos que la palabra cambio es la principal expectativa de los argentinos. Te diría que un 70-75% de los argentinos rechazan la actual gestión del gobierno de Alberto Fernández, que es del Partido Justicialista, del peronismo. Así que la palabra cambio estaba muy presente en el sentir o en la sensibilidad de los argentinos. Era por lo que iban a votar la mayor parte. Lo que no era esperado es que la noción de cambio, la demanda de cambio, esté vinculado a un candidato como Javier Milei. Las elecciones primarias en Argentina dejaron una gran sorpresa. La alta votación del ultraderechista Javier Milei, que con el 30% de los sufragios superó a los partidos que han ostentado el poder en el país en los últimos años. Recordemos cuestiones que propuso Javier Milei, como la libre transacción de órganos humanos o la aportación a la libre exportación de armas, cuestiones que son polémicas para el sentir político y social argentino. Así que eventualmente, o por lo menos la expectativa de la oposición es darle la palabra, que Javier Milei tenga la centralidad política para que cometa estos errores no forzados. Por la ley Faustina son todos potenciales donantes. Entonces la pregunta es, hay 7.500 personas que están sufriendo esperando los trasplantes. A ver, hay algo que no está funcionando bien. Entonces, lo que uno está proponiendo es, revisemos el mecanismo, busquemos mecanismos de mercado para resolver estos problemas. De mercado, porque eso es lo que genera polémica. Bueno, que alguien salga a vender un riñón porque... Pero no, pero ¿por qué? Si vos tenés... A ver, vos no necesitas que nadie venda nada ni que nadie haga nada. Si tenés 350.000 donantes por ley. Entonces el problema es ¿por qué no llega? Bueno, no llega porque, a ver, hay gente que se beneficia de que eso no pase. Que es la palabra bronca, que se traduce en el sentido de enojo. Ese es el principal motivo que apalanca el voto de Javier Milei. Si esa bronca, ese descontento, ese enojo con la situación socioeconómica se intensifica, lo más probable es que la intención de voto de Javier Milei también se intensifique. Son dos fenómenos sumamente correlacionados en términos estadísticos. Cuanto más descontento, cuanto más enojo, cuanto más apatía, el volumen electoral, la potencia, el músculo electoral de Javier Milei tiende a crecer. Discutamos contenido, el contenido que ustedes no tienen y que a nosotros nos sobra. Por lo tanto, invito a los argentinos a sumarse a la revolución liberal que va a hacer que en 35 años Argentina vuelva a ser una potencia mundial. Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Redacción Abierta. Seguimos en el día, seguimos en esta programación tan interesante del canal universitario y le vamos a dar la bienvenida a Valeria Brusco, politóloga. Gracias por venir, Valeria. Gracias también a Marcelo Nazareno, investigador en el marco de las ciencias sociales. Bueno, ¿cómo se explica este fenómeno Milei y qué referencias tienen ustedes desde que se concretaron las PASO y estos días? Porque hay algunas mutaciones, algunos cambios, algunas moderaciones, me da la sensación con respecto a algunos temas. Marcelo. Arranque el que quiera. Bueno, arranco yo después. Bueno, hay varias lecturas para hacer, creo yo, sobre el fenómeno Milei. Una es, bueno, lo que pasó electoralmente, por qué lo votan quienes lo votan y quiénes lo votaron. Después viene toda una serie de cuestiones que tienen que ver qué implica esto para la democracia argentina. Ahí hay una polémica también. Hay discusiones, he escuchado de algunos politólogos que hablan sobre qué sería un futuro gobierno de Milei en términos de gobernabilidad. Comenzando por lo que pasó, que son las PASO que mencionaste, hay dos o tres cosas muy cortitas, después podemos profundizar. Lo primero es que el voto a Milei ha sido un voto heterogéneo.
No se trata de un núcleo sólido, homogéneo en términos sociales, en términos geográficos, sino que ha cortado transversalmente, ¿no?, las diferentes capas sociales, se ha distribuido casi uniformemente, con variaciones a lo largo de todo el territorio nacional, y también hay una heterogeneidad, si se quiere, ideológica en el votante de Milei. No es un votante definido ideológicamente, con una concepción clara de lo que quiere respecto a lo que podría ser un futuro gobierno. En líneas generales, hace poco se publicó un artículo de alguien que dirige un proyecto, un PICT, Javier Balsa, donde mostraba, que integramos desde la Facultad de Ciencias Sociales con Valeria, que habla de, dentro del voto a Milei, 3/3. Hay un núcleo ideológico muy duro, extremadamente neoliberal, antiestatista y reaccionario en términos de la visión, autoritario respecto a la visión que tiene el feminismo, por ejemplo. Luego hay otro tercio de los votantes de Milei que son neoliberales, quieren menos impuestos, menos Estado, pero no tienen ese costado reaccionario ni autoritario, ¿no? Digamos, ven mejor el sistema democrático y ven mejor a otros actores sociales como los feminismos, por ejemplo, no hay ahí una disputa. Y luego, paradójicamente, hay un sector, casi un tercio de votantes de Milei, que parecen tener afinidad ideológica más que con lo que podríamos llamar nosotros el peronismo, Unión por la Patria, en términos de que quieren mayor intervención del Estado, no quieren que se baje el gasto en educación, y ven a otras expresiones sociales y políticas como los feminismos o los pueblos originarios, no los ven con antipatía. Entonces, es un voto heterogéneo y eso abre interrogantes respecto a lo que puede ser su desempeño electoral en el futuro inmediato. ¿Cuál será el valor, ¿no?, de Javier Milei? ¿Será el valor por él mismo o por los cuestionamientos al sector político? ¿Por qué Milei es lo que es hoy? Bueno, el cuestionamiento claramente ha funcionado, ¿no? Ha sido una boca de expresión de mucho malestar que en otros países, en Chile, vecinos nuestros, tuvo una expresión explosiva en las calles, cuando fue lo que llamaron el estallido. Acá hubo una oferta institucionalizada para ir a votar por ese malestar. Yo separaría lo que hicieron las votantes y lo que podría hacer Milei. Son cosas que no necesariamente corresponden. Hoy me decía un profesor de educación física que se relaciona con gente joven, ¿no?, de menores de 30 años, hay mucho desconocimiento. Dice, hay un gran fanatismo por Milei, pero únicamente porque quieren tener dólares. Dice, yo me pregunto, ¿cómo creen que ellos van a ganar lo mismo que ganan ahora, pero en dólares? Como si hubiera un mensaje muy simplificado que ha llegado y que es lo único que sostiene ese voto, una ilusión, una especie de magia. Que además Milei se está ocupando de decir en estos días que no va a haber dolarización, que no se puede hacer tal cosa, que no, o sea, todo lo que logró con su mensaje ahora está retirando. Claro, lo que iba a ser el shock ahora sería progresivo. Claro. Progresivo. Bueno, y pensaba, ¿no?, ¿por qué los votantes llegan a Milei? ¿Cuál ha sido la decepción previa para tener una esperanza en este candidato, ¿no?, en este diputado nacional? Y por otro lado también se escucha entre los votantes, no creo que lo vaya a hacer, lo voy a votar, pero no creo que se anime tanto. Claro. Es una contradicción. Sí. ¿Cómo se reflexiona a partir de eso? Sí, es complejo. En primer lugar, complejo, digamos. Hay varias cosas que considerar ahí. En primer lugar, lo que está pasando en Argentina no es solamente propio de Argentina. Tiene que ver, se replica en el contexto latinoamericano, mencionaba Cast, en Chile, Valeria, e incluso a nivel global. Y hay muchos autores que hace ya bastante tiempo hablan de desencanto democrático, recesión democrática. Esta es la democracia como sistema político ya hace bastante tiempo que no viene cumpliendo con lo que serían sus promesas básicas. Hay mucha gente muy descontenta y es cierto, la mayoría de la población hace 10 años que viene en caída libre en términos de ingreso, en términos de acceso a servicios y demás, y yo creo que eso genera una predisposición para ofertas electorales que prometen una solución. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que el discurso de Milei es hoy por hoy uno de los discursos que más interpela ese desencanto. Ofrece una solución, aunque sea, como dice Valeria, una solución mágica, pero en política las interpelaciones son así. Nadie consigue votos desplegando un programa de 100 páginas que nadie lee. Hay que reconocerle a Milei, o sea, más allá de lo que esperemos de él y de que
llegó como al mucha corazón, gente, llegó a las llegó al emociones. corazón, llegó a las emociones, llegó a las Y reivindicaciones, ante llegó a este las panorama, necesidades. ¿cuál es la reacción ya con esta encuesta que fue la PASO? ¿Cuál es la reacción del resto de los candidatos? ¿Cómo lo ven, por ejemplo, a Sergio Massa? Y evidentemente se han elegido, ¿no?, para polarizar Massa, Milei, y ha quedado afuera Patricia. Massa tiene ahí el doble lugar de ministro y a la vez está organizando con el fondo, o sea, son muchos frentes. Yo lo que sí veo muy claramente es muy descolocado el lugar de Patricia Bullrich. Hoy la veíamos en la Fundación Mediterránea, ese mensaje de Melconian diciendo nosotros somos, que puede ser un mensaje para el establishment económico, para la Fundación Mediterránea, para ciertos grupos económicos que reciben más tranquilidad. Pero es un mensaje que pareciera perimido, ¿no?, que ya no convoca y creo que hay mucha preocupación. Lo que sí pareciera es que no es un problema, los sectores concentrados y poderosos se acomodan, ¿no? Y si ganara Milei, respaldarían probablemente y lo circundarían, lo que dijo Macri en algún momento, nosotros iríamos a través de Milei. O sea que no sería un problema. Los grupos poderosos nunca tienen problemas, ¿no?, con quien sea el que gane. ¿Y qué pasa con Mauricio Macri, que tampoco plantea un panorama claro, ¿no? Teóricamente acompaña a Patricia, pero a la vez, ante un deseo de Javier Milei, no se expresó claramente, decir, no me interesaría ese lugar. ¿Cómo se reflexiona, se interpreta, ¿no?, el rol del expresidente? Bueno, ¿De qué lado está? Está de los dos. Está de los dos, y si hubiera tres, estaría de los tres, pero yo creo que tiene que ver con lo que está pasando con el sistema político argentino. El sistema político argentino se está desestructurando, se está desarmando y llegamos a situaciones tales como que dentro de una misma alianza electoral como es Juntos por el Cambio, se da la paradoja de que la distancia en la interna entre Patricia Bullrich y Larreta era menor que la de Patricia Bullrich con Milei. Sí. Con lo cual uno diría, bueno, lo que está diciendo Macri es, a mí lo que me importa en términos ideológicos, en términos de lo que yo creo que hay que ser Argentina y de para dónde hay que ir, Bullrich y Milei representan lo mismo, con lo cual efectivamente está jugando y seguramente va a terminar apostando a quien le parezca a él que tiene más posibilidades. Es difícil que hoy diga yo no apoyo a Patricia Bullrich, pero no va a dejar de tender vasos comunicantes con Milei y de apoyarlo a Milei todo lo que pueda. Sabemos que hay operaciones financieras y de personas muy cercanas a Macri que están operando para acercarle a Milei recursos financieros y va a seguir jugando así. Y yo creo que es racional en cuanto a su ideología. En el tema de las elecciones, 36 millones de personas en el padrón votaron 25, hay 11 millones que no sufragaron, que no se expresaron. ¿Qué va a pasar con esa gente en octubre? ¿Ustedes creen que va a crecer la participación? Sí, ¿Y hacia dónde, no? Que hay también, esto ha activado, a mí me parece que hay que pensar en las cosas buenas. Nos ha traído algunos beneficios Milei, nos ha puesto a hablar de este gran malestar que con la polarización durante muchos años entre el campamento kirchnerista y el campamento de Cambiemos, que no se podía hablar, que no se podía discutir, que se bloqueaba la conversación. Milei entró ahí a jugar otro tercio y se ha escuchado una voz que estaba callada, que es la voz de esta gente que no puede alquilar, que alquila o nunca puede comprar casa, bueno, los jóvenes, las jóvenes. Eso es por un lado. Y por otro lado, pareciera haber una creciente activación de personas que estaban como cansadas, replegadas, que la política ya no, que ahora ante esta preocupación están volviendo a tomar protagonismo. No necesariamente grupos políticos, grupos, por ejemplo, feministas. El sábado hay una reunión en la plaza al frente de tribunales de los grupos feministas que estaban un poco disgregados o quizás no con una agenda tan concreta. Y así se empiezan a mover con esta cierta preocupación, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, dejando ya este panorama de los tres tercios, ¿no?, de Milei, Bullrich y Massa, y nos posicionamos en los otros dos candidatos que han cosechado sus votos que les han permitido ser candidatos? ¿Qué pasa con Schiaretti, por ejemplo? ¿Qué pasa con la izquierda? ¿Y qué va a pasar, de acuerdo a su mirada, con esos votos? ¿Hacia dónde van a virar más los de Grabois, más los de Larreta? Bueno, se supone, y bueno, las encuestas que hay hasta ahora están confirmando de que los votos de Grabois siguen en Unión por la Patria, casi en su totalidad. ¿Qué va a pasar? Yo me imagino, bueno, claro, no sabemos todavía qué va a pasar y si va a haber segunda vuelta y quiénes van a estar en segunda vuelta. De hecho, lo que se conoce es que incluso hay contactos de Massa con el schiarettismo, de Massa incluso con Larreta. Por supuesto,
antes de las generales de octubre esos dirigentes no se van a expresar, van a tratar de sacar la mayor cantidad de votos posibles. Yo imagino que luego de las generales un porcentaje importante de esas terceras, cuartas fuerzas, la izquierda en general, y creo que los diferentes componentes peronistas, incluso los que no entraron ahora para disputar las generales, creo que van a ir hacia Unión por la Patria. Pero bueno, vamos. Pero también hay un fenómeno, me parece que va a ser una competencia muy cerrada, porque también hay un proceso de orgullo creciente de quienes han votado a Milei, que en años anteriores era un poco secreto, un poco callado, un poco vergonzante quizás, y ahora es como una nueva... Alguien me decía que habían visto, alguien que no es de Córdoba, pero no me acuerdo ahora quién, que se conocía que en Córdoba se estaban desplegando banderas en las casas con la bandera con el león. Yo no he visto, pero si eso es una manifestación de nosotros acá estamos y por fin nos ven, y a lo mejor eso acrecentaría el número de votos de Milei. No, Milei va a crecer, eso ya se está midiendo, y 37, 38, 39 ya apuntan que va a alcanzar el 40% de los votos. Milei tiene un activo enorme que es, está estructurando el debate político. Es la voz que comanda el debate político, y es una voz que tiene muchísimo atractivo, es una persona que tiene carisma, presenta un discurso bastante claro, genera panoramas de futuro, y el resto de los candidatos en ese sentido están un paso atrás. La más problemática ahí, la que más problemas tiene es Bullrich, porque no encuentra un perfil. Massa creo que bien se está firmando en la oposición a Milei, lo que señalabas vos. La idea es contender y dejar a Bullrich detrás, pero sí, yo coincido con Valeria, seguramente va a crecer. ¿Y qué pasa con estas estrategias? Da la sensación que desde el kirchnerismo se plantea el miedo de la pérdida de los derechos. Desde Juntos por el Cambio, el tema de la gobernabilidad, ¿no? Y que si hoy se repitiese ese número en el Congreso no sería suficiente para avanzar en estas iniciativas. ¿Cómo evalúan ustedes esas estrategias para tratar de contrarrestar, ¿no?, este crecimiento de Milei? Sí, bueno, el discurso del orden en Bullrich es un discurso que tiene hace muchísimo tiempo y prácticamente no tiene otro nicho donde establecer. Y también veo que se lo sacó Milei, ¿no? El orden, el cambio. Sí, pero claramente Milei apunta a las cuestiones y a los problemas sociales y económicos, y el orden aparece como una cuestión ahí de respaldo. Vamos a ver qué pasa ahora con Melconian, pero el discurso de Bullrich siempre fue el orden, ¿no? Fue ministro de Seguridad, sabemos que tiene una concepción bastante autoritaria de lo que es el orden, y creo que ahí ve su activo, porque hay mucha gente que encuentra ahí su atractivo. En el caso de Massa, bueno, miren, establecer el tema como estrategia única, el temor a perder derechos que ustedes tienen, está bien, porque efectivamente es así, hay una amenaza a muchos derechos, y no únicamente derechos sociales, también quizás derechos políticos. Pero creo que no alcanza. No alcanza con el miedo, porque mucha gente lo que está esperando de la dirigencia política es un discurso de esperanza, de futuro, de qué es lo que va a pasar dentro de un tiempo, de construcción de sentido. Claro, pero aún con una construcción de sentido esperanzadora, hay datos objetivos que lo pasan por encima. Pienso, por ejemplo, en la inflación, anticipan una medición de 2 dígitos. ¿Cómo vota la gente? ¿Vota con el bolsillo, vota con la emoción, vota con la cabeza, vota por tradición, por costumbre? Oye, son años política discutiendo eso, cómo se hace, todo eso juntos. Si es con el bolsillo hoy, complicado. Pero hay indicadores de mejora, digamos. Yo sé que es difícil en este momento decirlo, pero ayer se conocieron cuántos millones de metros cúbicos, no sé bien cómo es la unidad, de gas, ya están yendo por el caño famoso, y estamos exportando. Hay cosas que están empezando a funcionar, entonces la sequía no va a ser la misma, o sea, objetivamente va a haber una mejora. Bueno, que esa mejora se sienta antes de octubre va a ser clave, que estas medidas que se han anunciado sean efectivas rápidamente. Por ejemplo, el crédito que están ofreciendo a baja tasa para empleados en relación de dependencia, que se activen, que sean cosas que no demoren 3 semanas. Es decir, el consumo tiene que moverse, ¿no? Que se mueva. Totalmente. Sí, con el miedo no basta. Es decir, bueno, estamos haciendo cosas que tienen que ver con el futuro y que van a mejorar la vida de la gente, y tiene que haber algunas señales
de que eso efectivamente está mejorando, más allá de lo que se plantea hacia un posterior gobierno. ¿Y debe seguir Massa al frente del Ministerio de Economía? Yo creo que sí. Sí, Yo creo que sí. También otra cosa que había... Pues también hubo una suerte de pedido por una parte, ¿no?, de ese kirchnerismo de que se aboque únicamente a la campaña y tal vez ubicar a parte del equipo. No pareciera ser así. No recuerdo qué dirigente, creo que fue Valdés, que además tiene una relación distante con el kirchnerismo y enseguida los medios dijeron el kirchnerismo le está pidiendo la renuncia. Me parece que nadie plantea dentro de Unión de la Patria seriamente eso, porque sería una debacle. Pareciera que hay una estrategia distinta de comunicación y de campaña, en la campaña de Massa. Hay un ayornamiento, no sé si se dice, un acomodamiento de la comunicación, del TikTok, de la comunicación más horizontal. Ayer veía que editaron como una respuesta de Massa en no sé cuál canal a las cosas que decía Milei sobre la NASA y el CONICET. Bueno, Massa le contesta lo que corresponde comparar con la CONAE. Digamos, hay un diálogo sobre que lo que está diciendo no corresponde, es mentira, es falso, que está asumiendo Massa, ¿no? Dejan de ignorarlo como contendiente y le contestan, eso no es cierto. Eso no sabemos cuánto efectivo es porque vivimos en un tiempo en el que las cosas se dicen mentiras, hay fake news y no parece haber castigo por eso. ¿Y cómo debería ser el perfil de Sergio Massa, ¿no? En la época del Frente Renovador tenía un perfil un poco más desacartonado. ¿Por dónde debería ir ese perfil personal para tratar de conectar, ¿no?, con esa gente que no votó, con esa gente que lo votó y hay que conservar esa elección para octubre? Sí, bueno, yo no soy especialista en marketing electoral. Claro, en responder los espejitos de colores tal vez de los opositores o tratar de impulsar su propio mensaje. Creo que es muy difícil. Yo creo que, lo señaló Valeria, hay una estrategia que creo que es muy positiva y puede redituar beneficios. Hay que contender con Milei e ignorar a Patricia Bullrich, como si Patricia Bullrich ya no tuviera ninguna posibilidad. Creo que el propio Milei está en ese juego, ¿no? Porque dialoga, incluso en términos amigables a veces con Massa. Creo que ambos apuestan a esa estrategia. Lo que sí creo que sería un error en términos, supongo, de comunicación y de estrategia política, plantear que se trata simplemente de espejito de colores y que por derivación quienes votaron a Milei en realidad han sido engañados o no están viendo las cosas como debieran ser. Yo creo que hay que tomarse muy en serio el discurso a Milei, que la interpelación a los votantes de Milei o a quienes no están seguros de votar a Milei tiene que ser muy propositiva y con un discurso enérgico, potente también en términos emocionales. Después de todo el peronismo, y Massa está al frente de una candidatura que es impulsada por el peronismo, se caracterizó por eso. El discurso peronista no fue únicamente 2 más 2 y tales beneficios, sino también un discurso de reivindicación del pueblo y de los intereses populares. Y creo que también tiene que haber ahí, porque de nuevo, el discurso de Milei es un discurso muy potente en términos de construcción de sentido y en términos de emocionalidad. De este lado tiene que haber algo parecido. Me da la impresión de que están reformulando su estrategia comunicacional y quizás están pensando en esos términos. Yo me imagino que también tiene que comenzar a realinearse lo que es el conjunto de Unión por la Patria en relación a la campaña, porque ya sabemos, Massa lo denunció, acá hay gente que no se comprometió con la campaña electoral, eso está clarísimo. ¿Qué pasa con Cristina, qué pasa con Alberto en este periodo y de acá a octubre? Me preocupa, ¿sabes qué más? Los gobernadores que están anunciando que votarían a Milei, ¿no? Gobernadores como en Santa Fe, como... ese me parece un juego peligroso porque están apostando al caos, a lo mejor pensando quién saldría liderando una situación de caos. ¿Qué están pensando en una situación así? Y se comenta mucho este experimento que hubo en los principios de los 2000 en Estados Unidos, en una ciudad en New Hampshire, que un grupo de libertarios se fue a vivir ahí a la frontera con Canadá para establecer un lugar donde fueran todos libertarios y donde el Estado no entrara y demás. Y entonces empezaron a bajar los impuestos, empezaron a desfinanciarle la municipalidad y empezaron a no hacer caso, por ejemplo, a juntar la basura donde hay que ponerla para recogerla. Empezaron a alimentar a los osos, había osos en ese bosque. Los osos empezaron a acercarse, empezaron a atacar gente,
se empezó a armar se derrumbó el orden de la libertad. Es un caso muy sonado ahora que se cuenta en todos lados. Empezaron a portar armas, subió el índice de violencia. Entonces, ese tipo de experimentos ya han habido, ¿no? Hemos tenido Trump y Bolsonaro muy cercanos. Y bueno, y eso quizás sea una lección que queda para este tiempo. Pensar en qué implica concretamente un orden así en el que cada uno hace lo que quiere porque la libertad es lo más importante. Me parece que la apelación es muy individual. Esas emociones que hace Milei, que toca, son emociones tristes, pasiones tristes, como le dice Dubet, la soledad, la frustración y el individuo solo. Y bueno, será difícil, pero quizá el camino es más lo colectivo, la comunidad, el cuidado, el yo te cuido hoy por ti, mañana por mí, que Con es respecto otro mensaje. a esa soledad, en el caso de que Milei acceda a la presidencia, ¿se pueden pensar en acuerdos de gobernabilidad con Juntos por el Cambio, por ejemplo? Y por otro lado, un Sergio Massa que también plantea, ¿no?, un acuerdo con otras fuerzas para esa gobernabilidad. También tienen como elementos en común. Sí. Bueno, yo creo que ahí, gane quien gana, se va a expresar ya una reconfiguración del sistema político que se va a consolidar, sí, se va a consolidar. Si gana Milei, claramente, buena parte de Juntos por el Cambio, con Macri a la cabeza, van a formar parte de esa coalición de gobierno. Van a formar parte de esa coalición de gobierno. Y hay que ver hasta dónde pueden arrastrar radicales y demás, que los veo bastante reacios a cooperar con un discurso de Milei. Yo creo que gane o pierda... Bueno, Pularo, por ejemplo, ¿no?, el candidato bueno, de sí, Santa Fe, ya expresó claramente y generó un ruido en el radicalismo, ¿no? Sí, generó un ruido, pero por el otro lado Lustó, claramente. Uno escucha el discurso de Lustó después de las PASO y era un discurso que, en términos de su narrativa y su estructura, parecía más cercano a Unión por la Patria que a Juntos por el Cambio. Y lo mismo con Massa. Creo que Massa está apuntando también a que, si se va a un balotaje, ¿no?, captar el apoyo explícito de buena parte de la dirigencia radical, del peronismo no kirchnerista de Schiaretti y por supuesto de la izquierda, ¿no? Vamos hacia una confrontación entre dos modelos y yo rescato lo que dice Valeria, son dos modelos que están expresando claramente una nueva politización y repolitización de la sociedad porque están captando las transformaciones sociales que se producen en el continente, en la región y en el mundo y en Argentina en una gran cantidad de sectores y dimensiones, en el sector laboral, en el sector educativo, en el sector familiar, y ahí es donde se va a dirimir si es un modelo libertario, si es un modelo individualista, si es un modelo el que puede y el que no puede, veremos qué pasa, o si es un modelo más colectivo, más asociativo, un modelo de lo público. Y yo creo que, bueno, se va a configurar así, gane quien gane, se va hacia una nueva configuración del sistema político. Valeria, Marcelo, muchísimas gracias por venir a charlar un ratito de política, es súper amable los dos. No, gracias a vos. Gracias. Estamos en Redacción Abierta, estamos en vivo, pensando ya en el 22 de octubre, nos vamos al corte y más.